todo es hermoso, pero nada es más hermoso que tú, que te vas a suscribir a este canal, darás me gusta y comentarás para una próxima parte. Pero hermoso también es el ambiente en el que inicia esta historia, y alguien dice que Irán tiene que saludar, ser cortés y doblar las rodillas, porque él heredó la sangre de la noble serpiente blanca. Mientras dos personas caminan, alguien pregunta que sí, pero esta chica se toca su rostro, y se pregunta que qué es eso, que qué es eso de pronto, porque ella se pregunta que si no estaba tirada en el suelo, porque su vista se borró como si prestigiara una muerte próxima, y cuando finalmente se sumergió en la oscuridad total, pensó que todo había terminado. Pero esta se pregunta si puede verle, pero ya está frente a cierta persona. La pequeña se queda incierta, pero llama a Ritter y pregunta que qué es eso, mencionando que la persona que estaba frente a ella mientras estaba muriendo era el mismo chico que le pregunta que qué dice. Y que cómo sabe su nombre, sí, él era su amigo de la infancia, quien le mató. Pero esta mujer le grita a su sobrina, y le pregunta que qué está haciendo, pidiéndole que no sea descortés delante de su Alteza. Pero la pequeña está sorprendida, y piensa sentir como si estuviera escuchando la voz de su tía, mencionando que ese día fue el primer día que conoció a Ritter, y ahora que lo piensa, tanto ella como Ritter son pequeños, y quizás se pregunta si volvió al pasado, pero Ritter dice que está bien, y la señorita también parecía incómoda cuando le vio, pero la pequeña piensa en esa palabra, porque está bien es algo que él dijo muchas veces. La sangre de la noble, serpiente blanca, y este siempre le decía que está bien, y no le importaba si era una pequeña bestia ardilla, porque piensa en ella como su amiga, y esta menciona que Ritter quien le dijo que estaba bien ser una bestia mitad ardilla, pero esta aprieta su vestido, pensando que ella creyó eso. Pero justo antes de que su sueño se hiciera realidad, él clavó su venenoso colmillo en su cuello. Y desde muy pequeña ella siempre estuvo sola, y todos ellos vivieron felices para siempre. Pero eso era una historia que leía, porque para ella su único amigo eran los libros. Eso, hasta que conoció a un niño, y su tía le preguntaba que si nuevamente estaba encerrada en su habitación, diciéndole que era una perezosa. Esta mujer se llama Pirina, la tía de Betty, y ésta le pidió que se levante, porque hay un lugar al que deben ir. Betty preguntó que si ella también, su tía le dijo que sí, y le pidió que vayan. La pequeña pensaba que nunca antes se había ido a ningún lugar con su tía, y se preguntaba que a dónde irán. Pero Pirina dijo que incluso una niña como ella para lo único que vale la pena, señalando un libro, porque fue un matrimonio inmerecido, que fue aceptado solo por ser una princesa. Después de esto pasamos a otro lugar, y su tía Pirina le pidió que piense en él como su futuro marido, porque debe servirle con devoción, y para hacer una buena esposa debe actuar como una sirvienta, y si es necesario deberá humillarse frente a su marido, y tiene que caminar de forma ligera, y mantenerse en buena forma, y le grita que por nada se puede atrever a levantar la voz. Pero la pequeña pensaba sentir como si fuera a encontrarse con un monstruo. Y su tía le dijo que eso es algo que hasta su rígida madre también hizo, así que ella podrá. Volvemos donde su tía le pidió que salude, sea cortés, doble las rodillas, porque él es de la sangre de la serpiente blanca, y aquí podemos ver a este chico, él mismo que dice que no tiene por qué ser tan severa, y es Ritter Dax, a los 10 años. Y en ese entonces la pequeña estaba sorprendida, porque se veía diferente a como dijo su tía. Ritter dijo hola, presentándose como segundo príncipe del reino Astrem, y su nombre es Ritter, y este extendió su mano, pero la pequeña tenía su puño cerrado, y bajó a su muñeca cierto punto negro que brillaba. Esto llamó la atención del segundo príncipe, él mismo que dijo que es la primera vez que ve a una niña a la misma edad que él. La pequeña se sorprendió, porque eso, escondiendo rápidamente su muñeca, mencionando que es una singularidad de aquellos que han nacido con descendencia de la vida, llamados fragmento de la pared. Betty piensa que normalmente es una prueba de orgullo, pero el de ella es negro y ésta esconde su mano. Pero alguien le dice que está bien, porque a él le parece bonita. Es Ritter el mismo que se refleja en los ojos hermosos de la pequeña, la misma que queda incierta, pensando que es la primera vez que le dicen algo como eso. Pero Ritter tomó su mano y le preguntó que si lo sabe,
porque él está de su lado. Y la pequeña menciona que así fue como en aquel entonces ese niño se convirtió en su único amigo, y era el príncipe con el que estaba comprometida, además de ser un buen amigo. Pero después del compromiso todo su mundo se hizo pequeño, y su tía trasladó su habitación a un anexo separado para su educación. Pero esa educación que mencionó su tía Pirina no era como una verdadera clase, porque ella no gastaba ni un solo centavo en su problemática sobrina, y controlaba su vida por completo bajo el nombre clases de la novia. Y sigue diciendo que hubo ropa cómoda, alimentos con mucho sabor, entretenimiento asombroso, y todo tipo de lujos. Y aunque no estuvo del todo mal, encontró libros viejos e inútiles, periódicos desactualizados, y cosas que encontraba para poder leer, y gracias a la bendición de la Santa Sede podía convertirse en una ardilla, y podía adentrarse al jardín, y sobre todo tenía un amigo a su lado. En esta escena, Ritter le preguntó que qué estaba leyendo, que si era un libro comercial o que qué hace con eso, a lo que Betty respondió que ella se convertirá en una comerciante que viajará por todo el continente en un futuro. Ritter le preguntó que qué estaba diciendo. Betty dijo que tiene las cualidades de un comerciante, mencionando que hay algo que dijo el autor de uno de sus libros favoritos, porque un comerciante no debe conocer la vergüenza de no tener dinero, y así le dijo su tía, gritándole que fue abandonada porque sintió vergüenza de que fuera vista por los demás, y es una pena que no sepa tener vergüenza, y la pequeña piensa que por eso es perfecta para ser comerciante, y se sentía fascinada por el sueño de ser una comerciante, y no se percató de que vivía confinada, y le gustaría visitar un lugar muy lejanos de ahí, y pensaba que quería encontrar un nuevo continente que vio en un libro. Pero Ritter le dijo que para eso deberá renunciar al puesto de reina si realmente quiere ser comerciante. La pequeña se veía un poco preocupada, pero le dijo a Ritter que él también dijo que tampoco quería ese matrimonio, y no tuvo más remedio que acatar lo que se le dijo. Ritter se veía un poco sorprendido, diciendo entender qué era eso, y la pequeña pensaba que volvió a ser el Ritter de siempre, y este empezó a sonreír, porque quería decírselo porque son amigos, pero pensaba que le daba vergüenza decírselo, mientras que en el rostro de Ritter cierta intención oculta aparecía, y este decía bueno, y está bien, porque él también debería apoyar el sueño de su amiga. La pequeña se veía bastante feliz y le dio las gracias, porque después de todo a Ritter es su único amigo, pero este sonrió extrañamente, mientras la pequeña dijo que solo le tiene a él, y mencionan que Betty está planeando dejar la mansión para poder cumplir su sueño y convertirse en comerciante, y Ritter le dijo a Betty que realmente él quiere que ella cumpla su sueño, y si eso es lo que quiere hacer él le ayudará a cumplirlo. La pequeña le preguntó que cómo que ayudarle. Ritter dijo que sí, quiere ayudarle, solo le pide que espere un poco, princesa. Eso sorprendió a la pequeña, la misma que le preguntó que si realmente le ayudará. Ritter dijo que así es, princesa, inclinándose y preguntándole si le dejará ayudarle. La pequeña se quedó viéndole, mencionando que Betty le extendió la mano a Ritter, y así por primera vez tuvo un aliado. Y estos empezaron a planear, y se preguntaban que de dónde sacarán los gastos del viaje. Y también necesitan un plan para evitar la seguridad de la mansión, y deben pensarlo todo. Y además una vez que todo esté listo pondrán el plan en marcha. Pero Ritter le preguntó que cuándo desea irse. La pequeña se quedó en silencio, pero dijo que primero necesita que él se convierta en un adulto para poder esconderse en Sinum, y tendrán que esperar a la ceremonia de mayoría de edad. Después de esto, el tiempo transcurrió muy rápido. Alguien llama a Betty, y esta mira. Y podemos ver que ya tiene 18 años, un día antes de la ceremonia de mayoría de edad. Podemos ver que llega Ritter, que dice que qué hace, porque ya es muy tarde. Betty se veía muy feliz, y mientras abrazaba a Ritter le dijo que debía cuidarse. Pero este se quedó en silencio, y Betty se notaba un poco incierta, mientras Ritter mostraba sus colmillos. Betty le preguntó que qué estaba haciendo, e inmediatamente fue mordida en el cuello. Esta retrocedió. Y mencionó que ahora Ritter, su cuello, preguntándose que si él le mordió. Esta empezó a toser bastante sangre, tanta que se acumulaba en su mano. Pero más que esto se veía muy sorprendida, pero también iba perdiendo su vitalidad, y se preguntaba que por qué Ritter, e inmediatamente cayó al suelo. En ese instante llegó alguien, y preguntó que si eso aún no termina.
Esto aterró mucho a Betty, y pensaba que esa voz. ¿Qué hace su tía ahí? Porque está segura que dijo que no estaría en casa ese día, o que por qué están juntos. Y esta pedía que por favor alguien, mientras temblaba mucho, pedía que alguien le ayude. En ese instante Ritter extendió su mano, y tomó la mano de Betty, pero bueno, esto tenía un motivo, ya que embulló un poco de poder debajo de su muñeca donde tenía la piedra negra, diciendo que casi se olvidaba de eso, porque eso es lo más preciado. E inmediatamente dijo que se llevará su Isningum, y Betty pensaba que Ritter era un maldito. Y esto mientras lloraba, porque siempre estuvo a su lado. Pero tanto él como su tía se marcharon dejándole tirada. Ella no se esperaba morir de esa forma tan absurda, y ésta pensaba en Melly a lo lejos, porque solo quería salir de ahí. Pero volvemos donde su tía le pide que vaya, porque debe darle la bienvenida. El príncipe extiende su mano diciendo estar encantado, y es el segundo príncipe de Astrem, y se llama Ritter. Pero la pequeña se queda viéndole, recordando cuando él dijo que casi se olvida de eso, porque es lo único valioso que tiene, y éste le mira con su estúpida cara, y ella piensa que es un traidor, mientras se enoja. E inmediatamente la pequeña empieza a acercarse, y Ritter le pregunta que qué sucede, pero este sale bendecido, con tremenda cachetada de parte de nuestra hermosa protagonista. Su tía y sirvienta se asustan, e inmediatamente se arma un alboroto. Pirina le pregunta a Betty que qué hizo, y podemos ver que Ritter sacó sus pequeños colmillos. Pero la pequeña mencionó que de acuerdo, y no dejará que le muerda porque va a arrancar esos malditos colmillos. E inmediatamente se le fue encima como todo un hombre a golpear al príncipe. Pero su tía llamó a los guardias como que si fuera reina, la estúpida, preguntando que qué esperan. Y estos dijeron que como ordene, y sostuvieron a la pequeña. Pirina le pidió a Betty que se quede quieta, gritándole creer que no se ha dado cuenta de la diferencia que existe entre ambos, y está castigada. Pero cierta explosión, o cierto humo dejó a los guardias inciertos, preguntándose que qué sucede. Otro dijo que está seguro de que la tenía agarrada, que a dónde fue. Pero la pequeña se convirtió en ardilla y trepó a un árbol. Su tía quedó incierta, pero gritó que está ahí en el árbol. Mientras que la pequeña seguía corriendo, y su tía gritaba que atrapen a esa rata. Pero la pequeña se pregunta que si no sabe qué es una ardilla, mientras que su tía seguía gritando como una desquiciada loca, que por qué nadie está deteniéndola, y les dice que son unos inútiles, volviendo a preguntar que por qué nadie hace nada, y le grita a la pequeña que vuelva ahora mismo. Pero esta menciona que es un consejo abominable que emitió una orden precipitada, y quiere dejar atrás todo lo que le ate a ellos, y no piensa mirar atrás y debe correr. E inmediatamente pasamos a otro lado parecido a la ciudad, y alguien grita que norte de Aslan, último llamado para abordar. Mientras que la pequeña está encima de este carruaje, y piensa que apenas se escapó, pero ésta se queda viendo algo, mientras se crea un paneo sumamente hermoso de toda el área mientras el caballo con el carruaje ya se marcha. Y ésta se pregunta que cómo es posible, porque ese es el lugar donde creció, y también fue el lugar donde murió, y aún recuerda el dolor que sentía en su garganta, y necesita evitar ir ahí, pero no puede más porque le duelen sus patitas, y ésta está lagrimeando pensando que se siente rara, y necesita alejarse. Y quiere regresar al lugar donde se sentía segura, pero si quiere vivir tiene que dejar todo eso atrás.